Bueno, mi nombre es Sergio Holguín, a mí me toca vigilar la crónica criminal en estas jornadas de narrativa de la realidad. Como la idea es que siempre haya una especie de performance, la idea es que a lo largo de la charla en algún momento alguien va a asesinar a alguien que está en el público. No vamos a decir a quién, es una sorpresa que ya van a descubrir. Y de hecho ese va a ser el final de la charla y el comienzo de otra jornada para todos nosotros muy distinta. Bueno, nosotros estamos acá con 3 invitados de gran nivel que han sabido combinar sus actividades, el periodismo, la crónica, la ficción. Tenemos acá proveniente de España nuestra invitada internacional, Cristina Fallarás, que es periodista, es escritora, novelista premiada. Su última novela se llama Las Niñas Perdidas, donde pone en acción a una investigadora mujer y embarazada, un personaje muy original para lo que es la novela policial, pero además tiene una larga trayectoria en periodismo cultural también. En el centro está Javier Sinay, autor de Sangre Joven, y es periodista, redactor de la revista El Guardián. Acá está también Rodolfo Palacios, que es el autor del Ángel Negro, una biografía de Robledo Puch, y que también trabaja en la revista El Guardián. Responsable, entre otras cosas, también de todo lo que tenga que ver con lo policial, ¿no? Y Javier escribe habitualmente también periodismo vinculado con lo policial, a pesar de que sus actividades exceden en los 3 casos al género. Pero bueno, ellos son especialistas, así que vamos a hacerle algunas preguntas. Vamos a empezar con Cristina, las damas primero, como es habitual. Y lo que a mí más me intriga es qué hace una chica como vos en el negocio del crimen, ¿no? En el crimen literario, ¿no? A ver, buenas tardes. En el negocio del crimen me metí porque yo era jefa de redacción y realmente llegó un momento que los únicos cables que me interesaban, las únicas noticias que me interesaban eran las relacionadas con crímenes. Y el único lugar donde yo sentí que se trabajaba el periodismo de verdad eran las notas relacionadas con sucesos y sobre todo con el suceso más extraordinario que es la muerte violenta. Entonces exactamente la última novela, Las Niñas Perdidas, me lanzó a meterme de lleno en lo bestia. Y viene de un día que recibí un teletipo de la policía donde se comunicaba que habían desmantelado una red de pornografía infantil y decía exactamente, y han liberado a las 10 prisioneras. Le pasé el cable al tipo de sucesos, él redactó la noticia y le pregunté, ¿no te interesa saber si han desmantelado una red de pornografía infantil? Te han dicho que había un psiquiatra, un psicólogo, un cura relacionados, ¿cuáles son los culpables? ¿No te interesa saber si era pornografía infantil? ¿Quiénes coño son las 10 prisioneras? ¿De dónde salieron? ¿A dónde fueron? ¿Cuánto tiempo estuvieron prisioneras y qué hicieron con sus cuerpos durante todo ese tiempo? Y de repente ahí caí en la cuenta de que quizás en el periodismo de sucesos hacía falta hacer algunas preguntas que no se estaban haciendo. Y pensé que lo mejor era la ficción después de llamar a la policía y que me contestara que las víctimas no eran de mi incumbencia y que ahí nadie hacía esas preguntas y que esas niñas no podía yo saber ni de dónde habían salido ni a dónde iban a parar. Entonces encontraste en la ficción las respuestas que no te da el periodismo. Por lo menos pude responder a las preguntas de cuánto tardan en cicatrizar los genitales de una niña después de 5 meses presa y violada, para filmarla. Bueno. Javier Sinay, ¿qué es, a la hora de trabajar con distintos casos policiales, cuáles son tus casos favoritos? ¿Los que están ya cerrados con un culpable reconocido y que incluso puede estar condenado por la justicia? ¿O preferís los casos abiertos donde todavía no se sabe quién es el culpable? Creo que las dos categorías son interesantes. Hay una tercera categoría que es la del caso cerrado a medias,
donde hay un tipo detenido, pero uno puede sospechar que hay otros que lo ayudaron también y que están en la calle. Creo que abordar cada una de esas categorías implica diferentes desafíos. Cuando uno se mete con un caso que está abierto, por ahí juega más el papel del detective, empieza a trazar algunas hipótesis propias, puede incluso polemizar con diferentes actores de la investigación. Cuando uno se mete con casos cerrados, el desafío creo que es más tratar de entender lo que ocurrió y tratar de hablar de contar la misma historia desde diferentes puntos de vista, ya que sabemos quiénes son todos los protagonistas del caso. Y bueno, una mezcla de estas dos variantes es la del tercer tipo de casos, que es cuando hay algún o algunos detenidos y también creemos que pudo haber pasado algo más que no se sabe. Cristina decía que ella encontró respuestas en la ficción que no había en la no ficción o en el periodismo o en la realidad pura. En tu caso, ¿crees que el periodismo puede aportar algo a la investigación o simplemente es un reflejo de lo que ya investigó el policía, el detective? En este caso no hay detectives, pero bueno, la justicia. ¿Crees que el periodista puede aportar algo? Sí, el periodista sin dudas que puede. Creo que en este país muchas veces las respuestas han venido desde el periodismo y también creo que el periodista a veces puede corregir pequeños detalles de la investigación. Por ejemplo, me acuerdo alguna vez que hablé con un policía que había estado persiguiendo a un chico que mató a otro y me contaba una historia que se acercaba a la verdad, a lo que había sido la persecución real, pero ni siquiera él sabía dónde estaba el chico, porque el chico estaba mucho más cerca de él de lo que él creía. Él, por ejemplo, creía que el chico estaba fugado en cualquier lado, y después hablé con el chico y me dijo, no, bueno, yo estaba detrás de una puerta. En ese sentido, por ahí el periodismo no aporta una gran revelación, pero corrige detalles. Y en el sentido más verbitskiano, por ahí sí, es como ir tras la verdad que ocultan los canallas de la política, etc. Rodolfo Palacios, hace años que trabajás en el género policial y te cruzás con distintos actores de un crimen o de un delito. Para un periodista, un cronista como vos, ¿qué es lo más atractivo? ¿La víctima, el victimario, el contexto donde se desarrolla el crimen, el investigador? ¿Qué es lo que más te seduce a vos? En realidad, un buen cronista policial le tiene que gustar incursionar en todos esos terrenos. El hecho de la víctima, el hecho del victimario, del investigador. Sería incompleto si una investigación o una crónica policial no se encara sin alguno de esos actores. También hay que ver qué es lo que llamamos víctima. Un chico que roba una billetera o que fuma paco y roba, no es un victimario, sino una víctima. A mí lo que me gusta es lo que Cristian Alarcón llamó el periodismo delincuencial, que es algo que hacía Roberto Art, Juan José Soiza Reilly y Emilio Petkov, que es casi olvidado, que él trabajó en Clarín y escribía notas con un seudónimo, Fermín Rivas, y lo que hacían ellos era se juntaban con los malandras en distintas whiskerías, y ellos se nutrían un poco del mundo del AMPA, y eso les daba la posibilidad de entender el crimen desde el último eslabón, que es el tipo que mata, el tipo que roba, y a mí me parece que esa visión es muy interesante y trato de explorarla. Más allá de que yo entrevisto al asesino, también tengo que entrevistar a la víctima, entrevistar al fiscal, ir al territorio. Me parece que eso es lo que uno tiene que tratar de abordar, esa complejidad. En realidad, provisto, el victimario casi es como el más complejo, ¿no? De los personajes, de los actores de un crimen. Es el más complejo y quizás es el que más misterio genera. Muchos a veces dicen cómo puede ser que alguien llegue a matar, ya sea asesino serial o sea en un robo o un secuestro. Y es todo un submundo que es muy difícil comprenderlo si no se está en ese lugar, si uno no se sumerge en esa historia, si no habla con ellos, si no los ve actuar. A mí lo que me gusta es, no son entrevistas típicas de poner el grabador y escucharlo y que ellos se pongan un cassette,
simplemente recorrer con ellos el territorio, generar una confianza y que también se muestren tal cual son. Hay tipos que son asesinos y que por la prensa han sido motejados como hienas, chacales, monstruos, por la misma prensa que en esos años, en la década de 70, publicaba presidente Jorge Rafael Videla. Pero tenía otros asesinos que eran hiena, chacal, monstruo. Y yo creo que hasta el tipo más inhumano, más basura o más monstruo, como ha llamado la prensa de entonces, tiene que tener un costado humano. A mí me interesa explorar eso. No sé, si tiene hijos, si lo lleva a la plaza, si el tipo llora por algo. Me parece que el desafío es ese, mostrar a alguien que en teoría es inhumano, un monstruo, mostrar un costado distinto, más sociable. Del mismo modo que hasta la persona más bondadosa tiene su costado oscuro. Pero fíjate que si consideramos que los sucesos se basan en el delito, es el eje de todo el periodismo que existe en este momento en la actualidad. Es decir, si coges cualquier sección de un periódico en internacional, la mayoría de las noticias son delito y crimen. En política, la mayoría de las noticias son delitos. En sociedad, desde un vertido ecológico hasta el maltrato a las mujeres, son delitos. En cultura hay delitos. Es decir, en casi todas las secciones, la base de la sección es el delito. Y en la política también. Entonces, la mayoría del periodismo, en este momento, lo que debería estar planteándose es si su base de funcionamiento es cómo tratar el delito. Es cierto, ¿no? En todos los ámbitos hay delitos. Algunas novelas que se publican son un crimen. Son un delito. ¿No? Pero bueno, ¿qué es justamente lo que te aportó el periodismo a tu escritura como autora de ficción? ¿Qué elementos sentís vos que te aportó? Yo creo que el periodismo me aportó la posibilidad de aislarme de las causas, es decir, de plantarme frente a un delito y centrarme en describirlo, describir el ambiente, la descripción de cualquier suceso, sea robo, muerte, violación, violencia, creo que es una de las mejores crónicas de la sociedad actual. Si partes de la descripción fría, periodística, pongamos que un escritor siempre se pregunta ¿por qué? ¿Qué le pasó en la infancia? ¿Cómo ha llegado a esto? Y te metes ya en lo farragoso de lo psicológico, que es una peste, que es asqueroso. Sin embargo, si te enfrentas a la realidad, a un caso como periodista, dices, se levantó a tal hora, hizo esto, no hace falta que le añadas nada. Es decir, si sabes ofrecer los datos como deberían ofrecerse en periodismo, cosa que últimamente ya hemos visto en los periódicos que no sucede, pero ofrecerlos directamente, solo esto sucedió, es como mejor funciona una narración. Y eso es lo que yo saqué del periodismo para escribir. Bien. Javier, vos justamente, bueno, tenés el proceso inverso, sos una persona que hace periodismo policial, pero también ha hecho mucho periodismo cultural y me consta que sos muy buen lector. ¿Qué es lo que sentís que la ficción puede aportar a un texto de no ficción, a una crónica periodística e incluso a un libro de crónicas? Bueno, por un lado creo que pasa más por lo formal, la forma, las cajas, las estructuras. Supongo que todos los que estamos tratando de hacer no ficción o crónica hemos aprendido mucho de la ficción en nuestra formación. Imitamos mecanismos de la novela negra, por ejemplo. En el libro Sangre Joven, que eran crímenes de jóvenes, un poco era el referente de la novela negra, era claro, estaba ahí. Y me parece que también en muchos textos periodísticos policiales la novela negra los mancha, se expande sobre esos textos. Entonces, por un lado creo que aporta eso y por otro lado también es interesante hacer algún experimento de cruzar ficción y no ficción de diferentes maneras. Por ejemplo, he leído alguna investigación histórica que estaba fuertemente apoyada en novelas de ese periodo. Y eso era interesante. Hay un ida y vuelta, ¿no? Entre claro, sí, eso es lo... no ficción. Sí, también tratar de que esa frontera sea un poco difusa. Me parece que eso es hacia donde
es el próximo paso al que debería tratar de llegar la crónica. ¿En la crónica uno se puede permitir inventar cosas como en la ficción? ¿Qué es lo que te puedes permitir? O sea, me imagino que por ahí no inventás quién es el culpable, pero, por ejemplo, no sé, una pavada, las condiciones climáticas, hacía frío, hacía calor, esos detalles. ¿Un autor de crónicas los puede llegar a inventar o trata de atarse estrictamente a la realidad? Yo creo que depende cómo se vea a sí mismo el autor de crónica. A mí no me parece mal la poetización en ese sentido de ni siquiera ser tan preciso de ir a buscar el pronóstico de ese día. Creo que, bueno, en ese sentido se acerca a la ficción, porque si la ficción realista trata de reflejar a la realidad, una crónica que poetiza también toma como corazón la realidad, pero es un poco más sutil en el asunto. Pero bueno, también están los que son muy estrictos con la investigación y no aceptan eso. Creo que es un debate que está todavía abierto. No estoy de acuerdo en absoluto. Es decir, si tú quieres hacer una crónica, acabas buscando qué temperatura hacía aquel día y cuanto más te puedas acercar al detalle, yo, desde mi punto de vista. Es decir, creo que debería haber una frontera clarísima, exacta, infranqueable entre lo que es la ficción y lo que es la no ficción. De hecho, hay crónicas, y he leído crónicas vuestras, que están perfectamente construidas sin necesidad de echar mano de la poetización de eso. Es decir, uno puede incluir el yo. Puede decir, yo me encontré con esta piba cuyo marido había matado a... Y cuando la estaba esperando, en el caso de uno de tus relatos, la estaba esperando, no sabía si iba a llegar. Es decir, cuando tú incluyes el yo, ahí ya estás metiendo una cierta literaturización del asunto. No hace falta que te inventes un dato. Y creo que si te inventas un dato, ahí lo perviertes. Bueno, yo creo que depende qué datos son también. O sea, el núcleo real, la historia real, tiene que estar. ¿Cuáles? Y, por ejemplo, me queda algo que decía María Moreno de Operación Masacre, el texto de Rodolfo Walsh, que uno de los que termina siendo víctima aparece cenando, creo que milanesas. Y María Moreno cuenta que le preguntó a Walsh si eso era así o no, y Walsh le confiesa que en realidad no lo sabe, pero que eso no le parecía una nota discordante y sí le parecía que aportara al relato. No sé si... Pico de rating. No, sigan porque me parece que es muy interesante. Bueno, acaba de mediar ahora Rodolfo Palacios. está en línea de servicio meteorológico que va a decir que... yo lo que creo que... Bueno, yo no sé si sería tan obsesivo de ver si el día del crimen llovió o salió el sol, pero sí, aunque parezca tonto, puede ser un detalle que aporta a la investigación. Es decir, si había barro y al rato apareció un tipo embarrado que fue a matar, es un dato trascendente, ya no deja de ser un dato de color. Y me acuerdo que, una nota, no me acuerdo, en Estados Unidos, no me acuerdo en qué diario que había leído, que había una estadística que había hecho la policía, el FBI, que es absurda, pero que decía que los días de lluvia eran los días donde ocurrían menos delitos. Entonces se preguntaban, bueno, era algo obvio que el delincuente no salía de su casa cuando llovía, y otros decían que no, que en realidad era una manera de dejar pruebas, porque si uno pisaba el barro y después entraba en la casa, dejaba las huellas, pero hicieron una nota especial sobre ese tema. Los dejo a ellos seguir discutiendo. Es muy difícil discutir con Fallarás, porque te clava esa mirada, así que... No, lo que yo llego a una conclusión igualmente con respecto a lo que dicen ambos, y me parece que lo que uno siempre busca también es el efecto de realidad, tanto en una crónica como en una novela, ¿no? En una novela uno intenta que todo sea, que parezca verdad, y por ahí en una crónica tiene que ser todo verdad, o la verdad también es algo muy relativo, ¿no? Es difícil también. Sí, pero en una novela uno aspira a la verosimilitud, que es que parezca verdadero, pero que sea evidente que no lo es. O sea, eso es a lo que aspira la novela. La crónica, para mí, aspira a narrar no la verdad, sino lo que sucedió.
No sé qué es la verdad, pero sí aspiras a narrar lo que sucedió. Y a base de preguntas y soslayando lo que no sabes, puedes hacer un retrato perfecto. Yo creo que el problema de la crónica actual, que no es el caso de ellos, cuyos libros he leído y me han interesado muchísimo, yo creo que el problema de la crónica actual en prensa es que no se hacen preguntas. Es decir, coges el cable de la policía, coges lo que dice tal, le preguntas a un vecino, ¿qué pasa? Uy, era una buenísima persona, no puedo imaginar cómo ha pasado esto. Lo escribes y ya está hecha la crónica. No. ¿De qué color es la puñetera alfombra que pisaban? ¿Estaba raída o no? ¿Tenía cortinas la casa? ¿No tenía cortinas la casa? ¿A qué olía? ¿Qué había dentro de la nevera? Hay muchos detalles que puedes acabar sabiendo si sabes por dónde buscarlos. Y esos te dan un retrato perfecto de aquello que quieres contar. Y de nuevo sirve para dar un retrato perfecto de la sociedad, porque en el fondo el retrato de un crimen no deja de formar parte, como la novela negra, de un retrato de la sociedad de un momento. Sí, hay que ser obsesivo. Me parece que en eso sí se iguala el cronista con el novelista. Y me consta acá que Javier y Rodolfo son dos personas obsesivas en su trabajo cotidiano. Hay también, Rodolfo, hay una especie, me parece, de fetichismo. Te dije que eso no, por favor. Encima me pusieron las velas, con la cara que tengo se ve la gente. Narciso Ibáñez Menta, falta con la torta y las velitas. Pero todos sentimos cierta intriga alrededor de los crímenes, ¿no? Hay como cierta mitología alrededor, alimentado por algunos personajes. Hay crímenes de todo tipo, pero en general siempre hay alrededor de ellos como una especie incluso de culto, ¿no? Bueno, no hay que remitirse por ahí al siglo XIX o comienzo del siglo XX, donde había delincuentes que se convertían en santos populares. En Argentina, en España también, ¿no? Pero vos, como periodista de policiales, conociste a muchísimos asesinos o delincuentes. Y yo les cuento a ustedes, Rodolfo tiene una costumbre que es la de pedirle a esos delincuentes o criminales algo, un recuerdo, algo que les dé algo de ellos. Y hoy nos trajo parte de su colección, ¿no? Está la morgue en la puerta, ahora se puede entrar. No, primero surgió, porque si no van a pensar que soy un psicópata, y hay algo de eso, pero surgió con mis encuentros con Gilla Murano. Es una célebre envenenadora del barrio Montserrat, en Capital Federal, que en el 79 envenenó y mató a sus amigas. Ella las cuidaba al pie de la cama, las envenenó con masa fina y con té. Y bueno, estuvo 13 años presa, salió por un favor que le hizo Menem, que era presidente por ese entonces, en el 90 y algo. Y bueno, tuve 8 encuentros con ella, y ella un día me regaló sus famosos lentes. Ella siempre usaba unos lentes, parecía una mosca, y un rosario. Y a partir de ese momento, bueno, después Robledo Puch, que es también un asesino civil célebre que mató 11 personas en 1972, a quien soporté durante 8 encuentros, 40 cartas. Quería irse a vivir a mi casa. Mi novia me quería echar y me mandaba a vivir a la celda de él. Fue bastante complicado. Mis vecinos me odiaban. Y bueno, me mandaba cartas que le voy a mostrar algo. Y después, a partir de ahí, ya me agrandé y dije, bueno, cuando esté con un asesino, un tipo, le pido algo de recuerdo. Y Edmond Locard, que es el padre de la criminalística, decía que en todo crimen hay una ley de intercambio, que el asesino siempre, que la víctima siempre deja algo en el asesino, y el asesino siempre deja algo en la víctima, su huella, su marca. Y bueno, acá no voy a sacar un arma, no se asusten. Bueno, pero mostrarnos algo de tu colección, que algún día vaya a parar a una especie de restaurant-museo. Dirigido por Sergio Holguín, según... Están todos invitados a venir. Esto es real, bueno, este es el peine de Barreda. Está un escribano, va a venir a autentificarlo ahora. Tengo más cosas. Este gauchito, sí, ahora lo sacamos, es para el número final. Este es el gauchito Gil de la Garza Sosa, que es el ladrón de blindados, década del 90. Bendición Bueno, de la mesa. Te lo dejo a vos los dibujos, que esto es cultura. Ah, bueno. Estos son dibujos de... no se pueden creer. De Seguí, no. No es Seguí, es Robledo Puch, ¿no? Exacto, son dibujos sí. de Robledo Puch que hizo en la cárcel, tiene mucho tiempo, obviamente, y que se los regaló a Rodolfo
Una pantera rosa dibujada. Todo esto es verdad, ¿eh? No, Sí, no es real. No es que hoy no tuvimos nada que hacer en el Guardián y nos dedicamos a esto. No, es verdad. Bueno, el matasello de Arquímedes Pucho, que fue en célebre... Pucho era abogado. Tristemente célebre, sí. Es abogado. Es abogado, sí. Y Pucho este es tu último regalo, ¿no? Porque Sí. Rodolfo lo entrevistó hace un mes para la revista. Matasellos. El matasellos también es de... Y acá están los lentes que no me los voy a poner, de Gilla Murano, que es el primer regalo. Yo tampoco, ¿verdad? Y el rosario, ahí está. Bueno, no sé cómo seguir, la verdad. Les quiero mostrar igualmente... No, ¿esta foto qué es? Esto. El Gordo Valor con el sapo Pepe. Gordo Valor también criminal. Para que vean que es un tipo humano. Lo sumo salía con el fusil y ahora... Él antes organizaba golpes a blindados, ahora organiza el Día del Niño en Campana. Es verdad esto, ¿eh? Este dibujo dice... Vos sos compañero de él, me parece. Vaya conoce, mirá. Este dibujo dice, mi suerte es tener tu amistad. Y lo hizo Robledo Puch para él. Que Robledo mató a uno de sus dos amigos y el otro quedó medio raro. No se puede creer, pero... Mi novio me amenaza para que tire todo esto, pero lo tengo en un cajón al fondo. Es el sentimiento que late en mi corazón. Otro dibujo de Robledo Puch, que además pobre es hincha de River, ¿no? Colmo de desgracia, po. Una suma de... Lo peor que el peine se lo robé a Barrea, no es que se lo pedí. Fui al baño y bueno, a un ladrón se le puede y asesino. ¿En serio que se lo puede. robaste No, me lo regaló. No. Claro, se peina. Pues usted pide mucho. Nada, sí, hay fechas. Sí. Hay fechas, están puestas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Son de 2008. 2008, puede salir en libertad. Ahora dice falso, es mentira. Soy yo que lo hice. Sí. Lo que queremos saber es si puede salir. En realidad la sorpresa es que está Robledo Puch entre nosotros. Está acá en esta bolsa. Y que va a ser el responsable del acting final de esta actividad. A usted no le falta nada tampoco, tiene, señora. No, simplemente quería cotejar esto porque yo tengo también alguna documentación, la original de Robledo Puch, que es de fines de noviembre del 72. Y en aquel momento estaba muy deteriorado. Sus primeros tiempos en prisión fueron lamentables para él porque se terminó de desestructurar enormemente. Y me asombra esto poderosamente porque verdaderamente acá hay forma, hay detalle, hay movimiento, o sea que esto es muy significativo de algo que ha pasado dentro de él. En algún momento, yo estoy jubilada, ahora yo no estoy más en actividad, pero en algún momento, antes de retirarme, tuve la intención de volverla a ver. Y bueno, tomé contacto con las carpetas, los expedientes y todo lo demás, pero finalmente no lo hice, pero sí hablé con el grupo de colegas míos que estaban en actividad todavía y que hacían lo que nosotros denominamos el informe de observación. Y lo que me dijeron era que estaba, si había, desde el punto de vista psiquiátrico, se había canalizado y concentrado el foco demencial, el foco delirante concretamente, ¿no? Y tiene momentos de mucha conexión. Por eso esto evidentemente, pertenece a un momento de los de su conexión, ¿no? Porque esto es asombroso. Realmente a mí, sinceramente, con todo respeto, a mí me cuesta mucho entender qué ha pasado con este hombre, ¿no? Porque yo tengo las carpetas originales, estaba absolutamente desorganizado. Pasaron ¿no? 36 años, ¿no? También. Sí, claro que sí. Pero hay una evolución en el criminal en esos casos. No, lo que pasa que el caso de Robledo Puch es un caso muy interesante y es el caso del preso que la prisión le hizo bien, porque le dio el marco de contención y de atención que en la calle y en su familia él no tenía. Yo igual no creo que la prisión haga bien, igual no es para No, absolutamente, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Y creo que en el caso de él, pero bueno, usted sabe más que yo de psiquiatría, pero... Gracias. Igual le recomiendo que lea El Ángel Negro, el libro que escribió Rodolfo Palacios, de una biografía dedicada...
a Robledo Gracias. Puch. Bueno, no tenemos más cosas acá, así que vamos a seguir con una charla normal en lo posible. Perdón. Ahora, bueno, a Cristina le toca hablar de tus fetichismos. No, fetichismos no, pero es que fíjate, no hay nada más fascinante que un asesino, que alguien que mata. Si venimos aquí y nos sentamos, decimos, vamos a hablar de política, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar incluso de sexo. Digo, mira, vamos a hablar de sexo, tal. Y te digo, ¿sabes quién? Le cortó la cabeza, le arrancó los pies, puso las uñas. Y es una fascinación maravillosa. Y entonces todo este fetichismo tiene que ver con eso, incluso la intervención de ella. Es fascinante. Es decir, tú empiezas a hablar de un asesino, de alguien que ha matado o que ha hecho un gran delito, y todo el mundo se calla y escucha. Y no hay nada que tenga tanta fascinación como eso. Uh-huh. Y a la hora de escribir novelas, ficciones, ¿cuáles son tus referentes literarios? O sea, ¿quiénes son los escritores que sentís que influyeron en tu obra? Bueno, pero mis referentes son muy clásicos, es decir, a mí me gusta la novela negra y la novela de los años 20-30 norteamericana, me gusta Chandler, Hammett y luego Erskine Caldwell. ¿No te resultan muy machistas vos? Generalmente los escritores policiales clásicos son, ¿no? Tienen una visión muy masculina de la vida. Bueno, el delito es profundamente masculino. Uh-huh. Quiero decir, la mayoría a ver, es así, es decir, el delito violento, la gente que mata es normalmente hombres, la gente que investiga es normalmente hombres, la gente que etcétera. Entonces, claro, es muy masculino, refleja lo que es la sociedad y mucho más lo que era entonces. No creo que hubiera una voluntad de machismo ahí. No creo que en Hammett o en Chandler hubiera una voluntad de machismo, había una evidencia de lo que pasaba. A mí me parecen machistas, casi todos los autores de novelas policiales clásicos. Que eso para mí es el punto de originalidad muy grande de Larson, por ejemplo, que es un autor que es casi te diría feminista en su forma de entender la realidad. Sí, claro, de hecho es cursi que te mueres. Sí, totalmente. Claro. Yo prefiero a Hammett con su machismo. Javier. ¿Tenés un investigador, ya sea de la ficción o de la realidad, que sea como tu investigador favorito? Había pensado en algún momento escribir algo sobre eso y en ese momento había barajado dos nombres que vienen al caso para mencionar ahora, que no son actuales. Creo que de la ficción mi investigador favorito es Pepe Carvalho, el personaje de Vázquez Montalbán, que tenía algo de mugre y de detective del género negro, pero también tenía algo muy sutil y refinado, que era que le gustaba la cocina, que avivaba el fuego sacando hojas de los libros malos y tirándolos al fuego. Y también era interesante ver a un detective mediterráneo y no tan estereotipado como los de Chandler, que también me gustan, pero bueno, este era... No vamos a discutir de nuevo. No, sí, discutamos, decí lo que pensás. No, porque además vos sos amiga de Montalbán, así que... eras amiga de Montalbán, así que vas a saber mucho más sobre... No quiero hablar solo quería puntualizar una cosa. La saga de Millennium forma parte de un tipo de novela negra que se está publicando actualmente, cuyos mayores referentes podrían ser Henning Mankell y Donna León, que es una novela negra para mí apestosa. Es decir, es una novela negra que está basada como en la bondad. Es decir, el detective es bueno, el policía oye jazz, los hombres aman, el sexo es satisfactorio, la gente bebe vino. Como la vida misma. Exactamente. Entonces es una novela que no tiene nada que ver con la realidad. Y precisamente la gracia de la novela negra es que sea seca, que te duela. Si no te duele, no tiene gracia. Bien. Bueno, y para volver para dejar la cocina de lado de Pepe Carvalho, volver a lo sucio, de la realidad me quedo con Meneses, el comisario de la década del 60, un tipo duro y sucio que terminó mal en la policía, pero que tuvo una época de gloria. ¿Qué significa que terminó mal? Porque no sé. Que lo exoneraron, lo echaron de la policía. Le dieron un retiro adelantado, o le hicieron una cama, algo de eso. Igual terminó en el asilo de la policía, o sea, lo querían en el fondo. Terminó viviendo, pero fue tapa de la revista Primera Plana, creo,
y Panorama. Vos, Rodolfo, me prestaste, creo que era una Panorama. Igualmente, ¿no, Rodolfo? Me parece a mí, o es difícil, ¿no?, rescatar a veces investigadores o policías en la Argentina. Nosotros tenemos una tradición donde la policía es la maldita policía. ¿Así todo se puede rescatar? ¿Un sector, investigadores, algo históricamente en Argentina? ¿Se puede rescatar algo de eso? No, el caso, lo que él hablaba era un policía que tenía más códigos con el AMPA. Capaz que se cruzaba con un delincuente y se iban a cenar y después le decía, che, mirá, no te mandes una macana porque mirá, te voy a tener que poner en cana. Eran otro tipos de códigos desde el delito, desde el AMPA y desde la policía. El tema de la corrupción policial, de la maldita policía, en realidad es tradicional, de principios de siglo XIX, fines de 1800, el cana corrupto que vemos hoy, el pedido de coima, que antes era el tema del juego clandestino, de la trata, eso es una costumbre. Yo vengo de una raíz que si vivieran, creo que me quitan el apellido, pero mi abuelo fue comisario en la década de 50 y 60, Remigio Palacios. Mi bisabuelo fue comisario en La Pampa, también Remigio Palacios. De hecho es mi segundo nombre, no se rían. Y bueno, mi bisabuelo conoció a Bairoleto y de hecho Bairoleto, el delincuente anarquista, yo esto lo descubrí hace poco. Hablo poco con mi viejo, parece, porque no sabía y no me lo contó. Y un día roba a Bairoleto en Castex, mi bisabuelo era de Castex, y mi abuelo estaba metido con un político que tenía un apellido que no podía ser de otro político, que era Cometa el apellido del político. Y bueno, este tipo arreglan, Bairoleto roba, y como era amigo de mi bisabuelo, borran las pruebas, van los testigos y dicen, no, era Bairoleto. Y mi bisabuelo le dice, están documentados en un libro de Hugo Chombita. Mi bisabuelo le dice, no, Bairoleto no estaba, le dice a los propios testigos, borró pruebas. La cuestión que lo dejó ir y me siento orgulloso de mi bisabuelo. Pero mi abuelo igual, pero mi abuelo era ya más jodido y comisario de los 50, 60 de agarrar algún que otro camión y bueno, de hecho la primera bicicleta de mi viejo era un delincuente. Ya con eso dije todo. Estaría bueno haberla guardado para esta colección de fetiches del crimen, ¿no? La debe haber vendido mi viejo. Sí. Cristina, en Argentina justamente es eso, ¿no? Se suele decir que la policía está más cerca de ser la culpable en las novelas policiales que de ser la que descubra los crímenes. ¿En España es así? Yo veo que en tu última novela, la investigadora es una periodista, no es un policía, por ejemplo. No, ya no es periodista. A base de beber y de drogarse tuvo que dejarlo. Pero no meto policías porque la policía en España es como la policía en todas partes, policía. Lo que pasa es que está más domada después de la transición se intentó hacer una democratización de la policía y se consiguió relativamente, porque los últimos informes de Amnistía Internacional siguen hablando de torturas en comisarías y cárceles, pero eso no se publica en los periódicos, entonces se sabe poco. Pero en cualquier caso, es que el cuerpo de la policía no me interesa. No me interesan los policiales en sí mismos, me interesa el delito y la investigación del delito. Entonces, tengo un comisario policial que le pregunto todas mis cuitas, tengo un policía y un forense con los que tengo que, ¿sabes?, me resuelven las dudas, pero no me interesa especialmente, me interesa mucho más el delito en sí mismo. Cuando vos decís tengo, ¿sos vos o Vicky González, la protagonista de tus libros? No, yo los tengo, Claro, un forense, porque dices, oye, si se mete tal cantidad de veneno en tal sitio, no, eso se nota en el hígado. Pero si es menor, ese tipo de cosas, es decir, un forense es muy cómodo para eso. Sí. Bueno, le quiero hacer una pregunta a Javier y a Rodolfo, los dos que vienen del periodismo policial. La misma pregunta a ambos. ¿Cuál es el caso policial que más los conmovió a ustedes? Yo dejaría afuera, obviamente, el caso de Candela porque está muy cercano, está todo muy fresco. Iría un poco más atrás en la historia del crimen en la Argentina. ¿Y cuáles son los casos o el caso que más los conmovió desde que ustedes están trabajando en periodismo policial, que tuvieron que investigar o escribir sobre ese caso?
Después de todo lo que dije van a decir que no me conmueve nada, es decir, que quiero llenar páginas, pero no. Me han conmovido muchos casos, pero hay un caso que por los detalles que pude obtener, era algo que lo hacía inenarrable, era algo terrible, que fue el caso de Claudio Álvarez, el violador serial de Núñez, que después fue condenado a perpetua por 6 casos de violación. Y el caso este en cuestión, él entra en un PH ahí de Núñez y viola a una mujer y a su hija de 13 años y mata a la mujer. Pero el hecho de, uno siempre dice, hay que recurrir al detalle, a los elementos de ficción para contar un caso, pero ahí no había manera de recurrir a eso, pensar en eso, porque era algo que era un horror poder contar todo eso, y es un caso que cuando me tocó escribirlo no sabía por dónde empezar, porque hay que caer en eso, en lo sobrio, porque no hay manera de contarlo, el horror que tuvo que pasar esa nena, que después declaró en cámara Gesell. Ese fue uno de los tantos casos que me conmovieron. A mí me conmovió el crimen de Perico Ponce de León en Chascomús. Fue un caso que yo abordé 2 años después de que hubiera ocurrido. Ya estaba todo... No, fueron más de 2 años, porque ya había habido juicio. Habrán sido 4 años después. Y fue uno de esos casos mixtos, donde había un detenido, pero la historia parecía estar un poco abierta. A Perico lo había atropellado un tren cuando tenía 11 años y en el accidente había perdido un pie y media pierna. Y había aprendido después a moverse con muletas y con prótesis. Eso fue a los 11 años, en Ranchos, que es un pueblo cerca de Chascomús. Cuando cumple 18 años, ya instalado en Chascomús, cobra la indemnización por el juicio que habían hecho sus padres contra ese tren, y con ese dinero, no solo se da todos los gustos que no había podido darse, desde comprarse un cuatriciclo, fuera de joda, comprarse prótesis muy buenas, que le mejoraban mucho la calidad de vida. Y además él era un chico muy carismático, entonces siempre tenía buena relación con la gente, pero además con la plata en el bolsillo, los malandras de Chascomús se le empiezan a acercar como moscas a la miel. Le piden que los invite tragos en las discotecas, le piden que lo lleve a dar una vuelta, que lo lleve a bailar a los boliches de acá, o de Quilmes o de Mar del Plata. Y finalmente uno le tiende una trampa que dice que le quiere vender un DVD para el auto. Cuando Perico lo pasa a buscar en su auto, este chico le dice que el vendedor del DVD, o sea que él hacía intermediario, y que el vendedor del DVD estaba a 20 kilómetros. Van para un lugar, el agresor sabía que Perico dejaba sus muletas en el asiento del acompañante, se sienta atrás y en algún momento en el que aminora la marcha, lo ahorca desde atrás y hace que el auto detenga la marcha, le pega salvajemente, lo apuñala, se le rompe el cuchillo, vuelve a su casa a buscar otro cuchillo, vuelve al lugar donde lo estaba apuñalando y lo termina de matar. Y por el reguero de sangre que quedó, se sabe que Perico se arrastró, quiso escaparse en el momento en el que su asesino se estaba yendo y no pudo. Siempre quedó la duda de si había sido un asunto de que este salvaje asesino hubiera querido hacerle un secuestro sin la intención de tenerlo vivo, o sea, solo para cobrar el rescate, o si en realidad tenía algo que ver con unas propiedades que Perico había comprado, porque cuando Perico cobra esa indemnización, que era de $400.000, la familia le recomendó que comprara propiedades en Chascomús. Y una de esas propiedades era de un sindicalista que se la estaban por rematar, entonces Perico le propuso a través de su abogado un trato una vía más rápida para comprarla por menor precio. El asesino fue juzgado, fue condenado a perpetua y siempre dijo que actuó solo. En realidad ni siquiera dijo que fue él, pero dijo que siempre se movió solo en los lugares a donde quedó registrado que estuvo. Y el otro personaje, el sindicalista, se fue de Chascomús y todo quedó así en una nebulosa.
A los que quieran leer la historia contada por Javier, pueden leerla en Sangre Joven, que es el libro de crónicas de jóvenes que asesinaron jóvenes, a otros jóvenes, que escribió Javier y que publicó Tusquets y que yo tuve el gusto de editar. Ya está siendo la hora, así que vamos con una preguntita final a los tres, y empecemos por Cristina. Dejando ya de lado la actividad de escritores y de periodistas y cronistas que son, ¿creen ustedes que serían capaces de cometer un crimen? ¿Vos crees que podías cometer un crimen? ¿Yo? Sí. Por supuesto. Ajá. Yo, por supuesto. ¿Serías capaz de asesinar una persona? Eso creo que es casi imposible saberlo, pero cometer un crimen, por supuesto. Yo creo que casi todo el mundo es capaz de cometer un crimen y que basta que se dé las circunstancias. No sé si sería capaz de asesinar. Sería capaz de pagar para que asesinaran por mí y así no errar. Ajá. Ah, pero una cuestión, o le tenés miedo a la sangre, al No, por una cuestión de falta de profesionalidad. Es mejor dejar a profesionales el trabajo. Claro, en este caso, estoy convencida además. Lo pensé mucho porque en mi novela pongo esta escena y me costó mucho pensarla, saber cómo lo haría, y decidí que la mejor manera era contratar a un profesional. Incluso me enteré de las tarifas y es bastante barato en España. Bueno, creo que acá también. Sí. ¿Vos, Javier, crees que sos capaz de cometer un crimen o de asesinar a alguien? No tengo dudas también. ¿Y que no tenés dudas de que Y sí de o que que no? sí, sí. Ajá. Una vez por semana escribimos una nota sobre un crimen, vemos lo cotidiano que es, lo poco sublime que es. Por eso preferimos los crímenes sublimes, porque nos sorprenden a veces. Pero creo que es cosa de todos los días en la sociedad en la que estamos inmersos, así que como persona bien integrada a la sociedad, acá después lo podrá corroborar la licenciada. Sí, creo que sí. ¿Y vos, Rodolfo? Mi fantasía es robar un banco, pero tengo dos problemas. Como boquetero no te veo. No, digamos. por eso, no es que el primer problema es que soy miope y el segundo es que no entraría por ningún boquete. Entonces tendría que bajar de peso, pelarme la vista, pero sí, mi fantasía es robar un banco y escapar a, no sé, cualquier lado, pero salir de ahí. Pero bueno, no lo voy a hacer igual, a ver si la licenciada me dictamina que soy un demente. Bueno, espero que no hayamos cometido nosotros el crimen de haberlos aburrido, que es uno de los peores crímenes a los que puede caer un escritor, y caen habitualmente muchas veces en eso. Así que bueno, les agradezco a Cristina, a Javier, a Rodolfo y a todos ustedes por estar acá, y les invito a que sigan, porque bueno, ahora hay una actividad que tiene que ver con la narrativa de lo real y con el fútbol. Así que bueno, gracias por estar acá.